Antes de sumergirnos en una de las caídas en desgracia más dramáticas de la historia, déjenme preguntarles algo. ¿Qué se necesita para quebrar a un hombre que una vez comandó a 70 millones de europeos? Un hombre que reescribió el mapa de todo un continente, que hizo temblar a reyes y derrumbar imperios con una sola orden. Están a punto de descubrirlo. Esta no es una historia sobre campos de batalla ni genio militar. Trata sobre la lenta y asfixiante muerte del poder. Sobre un aislamiento tan completo que hace que la muerte parezca misericordiosa, sobre ver tu propia leyenda convertirse en cenizas mientras aún respiras, sin tonterías, sin romanticismo, solo los hechos, las traiciones y el brutal final de Napoleón Bonaparte. Si este es el tipo de historia que los mantiene interesados, denle a me gusta ahora mismo y dejen un comentario. Eso es todo lo que pido. Ahora volvamos a 1815 y veamos morir a un emperador. El HMS Northumberland surca las aguas del Atlántico Sur el 15 de octubre de 1815. A bordo, un hombre de 46 años permanece de pie junto a la barandilla, observando cómo Europa desaparece para siempre tras él. Napoleón Bonaparte, antiguo emperador de Francia, rey de Italia, protector de la Confederación del Rin, el hombre que se coronó en Notre Dame mientras el Papa observaba impotente, está siendo enviado al fin del mundo. Santa Elena. Una roca volcánica que sobresale del océano a 1200 millas del continente más cercano. Los británicos la eligieron específicamente porque escapar sería imposible. Esto no es exilio, esto es entierro mientras aún se respira. La isla tiene 47 millas cuadradas de terreno árido, acantilados escarpados y viento implacable. La tierra más cercana es la costa de Angola, a más de 1000 millas al este. Al oeste, Sudamérica se encuentra a 2000 millas de distancia. Los británicos no se arriesgan esta vez. Tras la huida de Napoleón de Elba y su regreso en los 100 días, que sumió de nuevo a Europa en el caos, han aprendido la lección. Esta vez, la jaula no tiene puerta. Napoleón llega a Santa Elena el 16 de octubre de 1815. Pisa el muelle de Jamestown, el único asentamiento real de la isla, un estrecho conjunto de edificios encajados entre las paredes de las montañas. La humedad lo golpea de inmediato. La isla se encuentra en el trópico y el calor es sofocante. Se le asigna un alojamiento temporal en Briars Pavilion mientras se prepara su prisión permanente. El pabellón pertenece a William Balcombe, un comerciante británico. Napoleón pasa 2 meses allí y son los últimos meses relativamente agradables de su vida. La hija de Balcombe, Betsy, de 14 años, se convierte en una de las pocas personas en la isla que trata a Napoleón como un ser humano en lugar de un animal enjaulado. Ella no le teme, se burla de él por su inglés mal hablado, juegan a las cartas. Por breves momentos, Napoleón casi parece un hombre en lugar de una leyenda encadenada, pero no dura. En diciembre de 1815, Napoleón es trasladado a Longwood House, la finca que le servirá de prisión durante los siguientes 5 años y medio. Longwood se asienta sobre una meseta a 450 metros sobre el nivel del mar, constantemente azotada por el viento y envuelta en niebla. La casa misma se está desmoronando. Construida originalmente como establo para el ganado del teniente gobernador, fue convertida apresuradamente en alojamiento. Las paredes están húmedas. El moho crece en las esquinas, el techo gotea cuando llueve, lo cual ocurre con frecuencia, las ratas infestan la estructura, el viento aúlla por las grietas de las paredes por la noche. Napoleón recibe un equipo de 26 personas, no por elección propia. Son los únicos seguidores lo suficientemente leales como para acompañarlo al exilio. El general Henry Bertrand, su gran mariscal de palacio, llega con su esposa Fanny y sus hijos. Bertrand ha servido a Napoleón desde las campañas italianas de 1796. Es competente, leal, pero está exhausto. Fanny Bertrand odia a Santa Elena con cada fibra de su ser. Nunca quiso venir y se asegura de que todos lo sepan. Su resentimiento envenena el ambiente en Longwood desde el primer día. Charles Tristan de Montholon llega con su esposa Albine. Montholon es un exgeneral, aunque no pertenecía al círculo íntimo de Napoleón durante sus días de gloria. Es más joven, ambicioso, y sus motivos para unirse a Napoleón en el exilio siguen siendo turbios. Albine es hermosa, está aburrida y se rumorea que mantiene una aventura con el propio Napoleón. Los chismes se extienden por el pequeño recinto como una enfermedad. Gaspard Gourgaud, otro general, completa el séquito principal. Gourgaud es leal hasta la obsesión. En una ocasión salvó la vida de Napoleón durante la retirada de Rusia, pero también es celoso, mezquino y propenso a arrebatos dramáticos.
Pelea constantemente con Montholon, sospechando que intenta monopolizar la atención de Napoleón y, aún más importante, su voluntad. Luego está Emmanuel Las Cases, un exoficial naval convertido en historiador. Las Cases trajo a su hijo adolescente a Santa Helena. Él documentará los pensamientos, conversaciones y reflexiones de Napoleón en lo que eventualmente se convertirá en el Memorial de Sainte-Hélène, el libro que define cómo el mundo recuerda a Napoleón. Pero Las Cases no durará mucho en la isla. En noviembre de 1816, apenas un año después de su exilio, los británicos lo atrapan intentando sacar cartas de la isla de contrabando. Es deportado de inmediato. Napoleón pierde a uno de sus pocos compañeros intelectuales. El aislamiento se intensifica. El resto del personal incluye sirvientes, un chef, un médico y varios asistentes. El doctor Barry O'Meara, un cirujano irlandés que sirvió en la Armada Británica, se convierte en el médico personal de Napoleón. O'Meara se ve atrapado entre dos amos, Napoleón, que confía en él como profesional médico, y las autoridades británicas, que esperan que informe sobre el estado y las actividades de Napoleón. Esta posición imposible eventualmente destruirá la carrera de O'Meara. Supervisando toda esta operación se encuentra Sir Hudson Lowe, nombrado gobernador de Santa Helena en abril de 1816. Si Napoleón es el protagonista de esta tragedia, Lowe es el antagonista. Administrador militar de carrera, Lowe ha pasado la mayor parte de su servicio en puestos poco glamorosos, lejos de la gloria del frente. Es rígido, paranoico y burocrático hasta el absurdo. No ve a Napoleón como un emperador caído que merece dignidad, sino como un prisionero peligroso que debe ser controlado y humillado a la menor oportunidad. Las instrucciones del gobierno británico a Lowe son claras: impedir la fuga, restringir el contacto con el mundo exterior y asegurar que Napoleón permanezca contenido. Lowe interpreta estas instrucciones con un entusiasmo vengativo. Insiste en que Napoleón sea llamado General Bonaparte, negándose a reconocer su título imperial. Limita los movimientos de Napoleón en la isla, exigiendo a los oficiales británicos que confirmen visualmente su presencia 2 veces al día. Censura el correo de Napoleón, tanto entrante como saliente. Restringe las visitas. Vigila al personal de la casa. Toda petición de Napoleón, por trivial que sea, es denegada o retrasada. Cuando Napoleón pide libros, Lowe los revisa durante meses. Cuando Napoleón quiere periódicos, estos llegan con semanas o meses de retraso, con abundantes censuras. La guerra psicológica es deliberada e implacable. La rutina diaria de Napoleón en Longueau se convierte en una monotonía desgarradora. Se despierta tarde, a menudo no se levanta hasta las 10 u 11 de la mañana. No hay razón para despertarse antes. No hay batallas que planear, imperios que administrar, ni despachos que revisar. Se baña durante horas en una tina de cobre, uno de los pocos placeres que le quedan. El agua caliente calma sus dolores de estómago cada vez más frecuentes. Después del baño, dicta sus memorias a quien esté disponible. Esta se convierte en su actividad principal. Está obsesionado con controlar su narrativa, con moldear cómo lo juzgará la historia. Reescribe sus campañas, enfatizando su brillantez y minimizando sus errores. Se presenta como un campeón de la revolución, un liberador de los pueblos oprimidos, un defensor de los valores de la Ilustración. La realidad siempre fue más compleja, pero Napoleón sabe que las leyendas importan más que la verdad. Las sesiones de dictado pueden durar horas. Bertrand, Montholon y Gourgaud se turnan para escribir sus palabras. Están agotados por el proceso, pero no tienen nada más que hacer. Las comidas son asuntos elaborados, absurdamente formales dadas las circunstancias. Napoleón insiste en mantener el protocolo imperial. La mesa está puesta con plata traída desde Europa. Los sirvientes visten librea, se anuncian los platos. Es una obra de teatro, una desesperada representación de grandeza en una casa ruinosa de una isla olvidada, pero la comida en sí es, en el mejor de los casos, mediocre. Los suministros deben enviarse desde Ciudad del Cabo o Inglaterra, lo que lleva meses. La carne fresca escasea. Las verduras se pudren con la humedad. Napoleón, que nunca fue un gourmet, come rápido y sin placer. Después de cenar, juega a las cartas o al ajedrez con sus compañeros. Las partidas son tensas. Todos conocen la dinámica de poder. Perder contra Napoleón no es realmente una opción, pero dejar que gane con demasiada facilidad es insultante. Las conversaciones son forzadas, circulares, y tratan el mismo tema una y otra vez. Chismean el uno del otro, una afición tóxica que alimenta la paranoia. Gourgaud se queja de que Montholon manipula a Napoleón. Montholon sugiere que Gourgaud es inestable.
Bertrand intenta mantenerse neutral y termina sin que nadie confíe en él. Fanny Bertrand cuenta abiertamente los días hasta poder partir. Napoleón recorre los terrenos cuando el tiempo lo permite, pero el clima es deprimente. La ubicación de Santa Elena en el Atlántico Sur crea microclimas peculiares. Jamestown, a nivel del mar, es caluroso y húmedo. Longwood, en la meseta, es frío, ventoso y brumoso. Llueve constantemente. El sol rara vez aparece. Cuando lo hace, la humedad se vuelve insoportable. La salud de Napoleón comienza a deteriorarse casi de inmediato. Aumenta de peso, su rostro se hincha y palidece. Sufre de hemorroides dolorosas, estreñimiento y un dolor abdominal cada vez más intenso. Se le hinchan las piernas. Experimenta episodios de fiebre y escalofríos. El doctor O'Meara lo trata lo mejor que puede, pero trabaja con suministros limitados y las crecientes sospechas de Lowe, quien cree que Napoleón finge estar enfermo para ganarse la compasión o planear una huida con argumentos médicos. La tortura psicológica es peor que las condiciones físicas. Napoleón era un hombre de acción, alguien que prosperaba en la crisis y la toma de decisiones. En Santa Elena no hay decisiones que tomar, no hay ejércitos que comandar, no hay mapas que estudiar, no hay estrategias que idear. Está aislado de las noticias. Las cartas de la familia llegan con meses de retraso, si es que llegan. Su hijo, Napoleón II, rey de Roma, está siendo criado en Austria por su abuelo materno, el emperador Francisco I. Al niño se le enseña a olvidar a su padre, a abrazar la identidad de los Habsburgo por encima del legado de Bonaparte. Napoleón casi no recibe información sobre él. Sus hermanos están dispersos por Europa, algunos en el exilio, otros intentando reconstruir sus vidas bajo nuevos regímenes. Su madre sigue viva, viviendo en Roma, pero la comunicación es esporádica y censurada. Napoleón está viendo cómo su dinastía se disuelve en tiempo real y no hay nada que pueda hacer al respecto. Antiguos mariscales y generales que una vez le debieron todo a Napoleón ahora sirven a nuevos amos. Algunos lo han traicionado espectacularmente. Michel Ney, el más valiente de los valientes, quien comandó la retaguardia durante la retirada de Rusia y luchó en Waterloo, fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en París en diciembre de 1815. Napoleón se entera meses después. La noticia lo destroza. Ney fue leal hasta el final y los Borbones lo mataron por ello. Mientras tanto, otros mariscales han hecho las paces con la monarquía restaurada. Soult sirve en el gobierno borbónico. Marmont, quien desertó a los aliados en 1814, vive cómodamente bajo el patrocinio real. Napoleón dicta amargos pasajes sobre estos hombres, acusándolos de ingratitud y cobardía, pero en privado debe preguntarse si simplemente tomaron la decisión racional. La lealtad a Napoleón le compró a Ney una bala, la traición le compró a otros propiedades y pensiones. En 1818 la situación empeoró. El doctor O'Meara fue despedido por Hudson Lowe tras años de conflicto por el tratamiento médico de Napoleón y las condiciones en Longwood. O'Meara había abogado por un mejor tratamiento y se había opuesto repetidamente a las restricciones de Lowe. Su marcha supuso la salida de una de las pocas personas en Longwood que trataba a Napoleón con respeto profesional. Los médicos sustitutos se mostraron menos comprensivos y más dispuestos a seguir las instrucciones de Lowe. La salud de Napoleón se deterioró aún más. El dolor abdominal se volvió crónico. Experimentó náuseas, vómitos y fatiga extrema. Su personal notó que pasaba cada vez más tiempo en cama. El otrora enérgico emperador, que dormía 4 horas por noche y comandaba batallas desde el amanecer hasta el anochecer, ahora apenas lograba sobrevivir una sola tarde. Lowe denegó o ignoró las solicitudes de asistencia médica y de consultas con especialistas. Gourgaud se marcha en marzo de 1818, incapaz de soportar más el aislamiento y sus disputas con Montholon. Su partida es caótica y emotiva. Está convencido de que Montholon ha envenenado la opinión que Napoleón tiene de él. Sale furioso de Longwood tras una serie de dramáticos enfrentamientos, se embarca y regresa a Europa. Su partida deja a Napoleón con aún menos compañeros. Los muros se estrechan aún más. Para 1819, Napoleón está visiblemente decaído, su rostro está hinchado, su piel tiene un tinte amarillento, sufre sudores nocturnos y escalofríos, su apetito desaparece, se obliga a comer pero cada vez puede retener menos comida, experimenta violentos episodios de vómitos, tiene las piernas tan hinchadas que apenas puede caminar. Pasa la mayor parte del tiempo en su dormitorio, tumbado en una pequeña cama plegable de hierro que insiste en usar en lugar de los muebles más grandes disponibles. Dicta con menos frecuencia. Las memorias permanecen inconclusas. El personal de Longwood se reduce y envejece.
Los sirvientes mueren o se van. Es difícil encontrar reemplazos. Nadie quiere venir a Santa Elena, especialmente para servir a un hombre moribundo que no ofrece recompensas ni perspectivas de futuro. La casa se deteriora cada vez más. El gobierno británico proporciona fondos mínimos para el mantenimiento. No ve motivos para mejorar las condiciones de un prisionero. En 1820, el estado de Napoleón se vuelve crítico. Sufre fuertes dolores abdominales que lo hacen retorcerse en la cama. Los vómitos son constantes. Apenas puede retener agua. Su peso fluctúa drásticamente, su cuerpo se hincha y luego se debilita. Se traen nuevos médicos, pero están desconcertados. Algunos sugieren una enfermedad hepática, otros creen que es una úlcera crónica. Nadie parece capaz de diagnosticar ni tratar la causa subyacente. Napoleón comienza a prepararse para la muerte. Empieza a redactar su testamento, un documento que ocupará miles de palabras y tardará semanas en completarse. Dicta instrucciones detalladas para la distribución de sus posesiones restantes. Deja bienes a su hijo, a sus hermanos, a sus antiguos generales. Asigna dinero a sus sirvientes. Hace legados específicos diseñados para avergonzar a sus enemigos. Deja dinero a los hijos de los oficiales que murieron a su servicio. Cada línea está calculada, tanto como distribución práctica como declaración política. A principios de 1821, Napoleón estaba postrado en cama. Ya no podía caminar. El dolor era insoportable. Le daban láudano para aliviarlo, pero apenas atenúa la agonía. Su mente se mantenía lúcida incluso mientras su cuerpo se desplomaba. Continuó dictando sus propias decisiones cuando tenía fuerzas. Recibía la comunión de un sacerdote, aunque su relación con la religión siempre había sido complicada. Utilizó la Iglesia como herramienta política durante su reinado, pero ahora, ante la muerte, parecía buscar un consuelo genuino. O quizás se tratara de una actuación más para asegurar que la historia lo registrara como un cristiano que murió. El 5 de mayo de 1821, Napoleón murió en Longwood-House. Era la tarde, alrededor de las 5:40 de la tarde. Montholon estaba a su lado, junto con Bertrand y el resto de los sirvientes. El final llegó tras días de semiconsciencia, delirio y dolor agonizante. Sus últimas palabras son controvertidas. Algunos afirman que dijo Francia, otros ejército, y otros que simplemente murmuró incoherencias. No importa. Napoleón Bonaparte, quien comandó 700.000 hombres en Rusia, quien nombró emperadores y reyes, quien dividió Europa como un asado, muere en una habitación húmeda en una isla que la mayoría de la gente no podría encontrar en un mapa, rodeado de menos de 30 personas. La autopsia se realiza al día siguiente por médicos británicos y franceses. Los hallazgos son vagos y contradictorios. Los médicos británicos informan de una úlcera cancerosa en el estómago de Napoleón. Los médicos franceses se muestran escépticos, sospechando incompetencia o un diagnóstico erróneo deliberado. Se extirpa el estómago y se conserva. Partes del mismo se llevan a Inglaterra como muestras médicas. El resto del cuerpo de Napoleón es enterrado en Santa Elena. Los británicos se niegan a permitir que sus restos sean enviados a Francia. Quieren que permanezca muerto y se mantenga lejos. El funeral es reducido. Los oficiales británicos asisten por deber, no por respeto. El puñado de exiliados franceses llora sinceramente. Napoleón es enterrado cerca de un manantial en un valle que le gustaba visitar, uno de los pocos lugares agradables de la isla. No hay ningún nombre grabado en la lápida. Los británicos quieren inscribir Napoleón Bonaparte, rechazando el título imperial. Los franceses insisten en emperador Napoleón o nada. El impasse resulta en una lápida lisa, un emperador enterrado en el anonimato. La noticia de la muerte de Napoleón tarda meses en llegar a Europa. Los barcos llevan la información a través del Atlántico a la velocidad del viento y la corriente. Cuando el anuncio finalmente llega a París, la reacción es silenciosa. La monarquía borbónica no hace ningún comentario oficial. El restaurado rey Luis XVIII no tiene ningún interés en conmemorar al hombre que derrocó a su hermano y obligó a la familia real al exilio. El público francés recibe la noticia con emociones encontradas. Algunos lloran. Muchos se muestran indiferentes. Han pasado 15 años desde el apogeo del poder de Napoleón. Una generación entera ha crecido conociéndolo solo como una figura histórica, no como una presencia viva. En Gran Bretaña hay una satisfacción silenciosa. El peligroso corso es finalmente, definitivamente, neutralizado. El Times de Londres publica un obituario breve y frío centrado en las derrotas militares de Napoleón y su amenaza a la estabilidad europea. No se menciona su genio administrativo, sus reformas legales ni su papel en la difusión de los ideales revolucionarios. En Austria, Metternich, el arquitecto del orden posnapoleónico, se permite un momento de alivio.
La muerte de Napoleón elimina el último punto de encuentro potencial para revolucionarios y bonapartistas de toda Europa. El sistema del Congreso, la diplomacia del equilibrio de poder que Metternich ha dedicado años a construir, ahora está afianzado. No habrá un segundo regreso ni una secuela de 100 días. El fantasma finalmente puede ser exorcizado, pero incluso en la muerte, Napoleón se niega a desvanecerse en silencio. Sus compañeros comienzan a publicar sus memorias. El Memorial de Sainte-Hélène de las Cases se convierte en un éxito de ventas en toda Europa, presentando a Napoleón como un mártir defensor de la libertad destruida por monarcas reaccionarios. Montholon publica su propio relato, presentándose como el leal servidor que persistió hasta el final. Gourgaud también publica, aunque su versión es amarga y egoísta. Estas narrativas contrapuestas crean la leyenda napoleónica, el mito del emperador heroico traicionado por hombres inferiores. La realidad es más compleja. Napoleón fue un genio militar, sin duda. Sus campañas aún se estudian en academias militares de todo el mundo. Su grande armée revolucionó la guerra. Su visión estratégica fue inigualable, pero también fue despiadado, autocrático y, en última instancia, autodestructivo. Lanzó guerras que mataron a millones de personas en toda Europa. Reinstauró la esclavitud en las colonias francesas después de que la revolución la aboliera. Se coronó emperador, traicionando los ideales republicanos que decía representar. Su negativa a aceptar límites, a ceder, a reconocer cuando fue derrotado, condujo directamente a su caída. La invasión de Rusia en 1812 fue un acto de arrogancia que destruyó su ejército y su imperio. 600.000 hombres marcharon hacia Rusia. Menos de 100.000 lograron regresar. El resto murió de frío, enfermedades, hambre o balas rusas. Napoleón culpó al invierno, culpó a sus generales, culpó a todos menos a sí mismo. Y sin embargo, a pesar de todo, su influencia es innegable. El Código Napoleónico, su marco legal, aún constituye la base del derecho civil en docenas de países. Sus reformas administrativas modernizaron Francia y gran parte de Europa. Su enfoque meritocrático para la promoción militar y civil desafió el orden aristocrático que había dominado durante siglos. Demostró que un don nadie corso podía convertirse en emperador de Francia mediante talento y voluntad. Esa idea fue revolucionaria y aterrorizó a las antiguas monarquías. Las instituciones que Napoleón construyó perduraron. El Banco de Francia, el sistema educativo, la administración prefectural, todos sobrevivieron a su caída y continúan, con modificaciones, hasta nuestros días. No fue solo un conquistador. Fue un constructor de estados, un reformador, alguien que comprendió que la victoria militar no significaba nada sin la consolidación institucional. Pero las instituciones no son el imperio, y el imperio era lo que Napoleón ansiaba. No estaba satisfecho con Francia. Necesitaba a Italia, España, Alemania, Polonia, Egipto. Necesitaba ser el nuevo Carlomagno, el nuevo César. Esa ambición lo destruyó. Cada conquista creaba nuevos enemigos, nuevas coaliciones en su contra. Cuanto más ganaba, más tenía que luchar. Para 1813 luchaba simultáneamente contra Austria, Prusia, Rusia, Gran Bretaña, Suecia y varios estados alemanes. Ni siquiera su genio pudo superar esas adversidades. La batalla de Leipzig en octubre de 1813, la batalla de las naciones, fue el mayor enfrentamiento en la historia europea hasta la Primera Guerra Mundial. 190.000 tropas francesas y aliadas se enfrentaron a 370.000 soldados de la coalición. Napoleón perdió. Sus aliados alemanes desertaron a mitad de la batalla. Su ejército se retiró a través del Rin destrozado. El imperio estaba acabado. En 6 meses los ejércitos aliados estaban en París y Napoleón abdicaba por primera vez. El exilio a Elba debería haber sido el final. El Tratado de Fontainebleau, en abril de 1814, otorgó a Napoleón la soberanía sobre la diminuta isla de Elba, frente a la costa italiana. Se le permitió conservar el título de emperador, se le otorgó una guardia personal de 1.000 hombres y se le concedió una renta anual. Era un acuerdo generoso, considerando que había pasado 15 años librando guerras por toda Europa, pero Napoleón no podía aceptarlo. Oyó noticias del caos en Francia, de los Borbones restaurados que habían fracasado en la transición, del descontento en el ejército. Se convenció de que Francia lo necesitaba. En febrero de 1815, escapó de Elba con unos cientos de soldados leales y zarpó hacia Francia. Lo que siguió fueron los 100 días, una apuesta desesperada que casi funcionó. Napoleón desembarcó en Antibes y marchó hacia el norte. Los soldados enviados para arrestarlo cambiaron de bando. El mariscal Ney, que había prometido a Luis XVIII traer de vuelta a Napoleón en una jaula de hierro, se unió a él con todo su cuerpo. Luis XVIII huyó de París sin disparar un tiro.
Napoleón entró en la capital el 20 de marzo de 1815, llevado en hombros por multitudes que lo vitoreaban. Durante 3 meses intentó reconstruir. Redactó una nueva constitución más liberal que su modelo autocrático anterior. Extendió la mano a antiguos enemigos, ofreciéndoles la paz. Pero Europa no estaba interesada en la negociación. El Congreso de Viena declaró a Napoleón proscrito y movilizó sus ejércitos. El duque de Wellington reunió una fuerza de coalición en Bélgica. El mariscal Blücher trajo a su ejército prusiano. Napoleón tuvo que atacar primero antes de que la coalición completa pudiera reunirse. El resultado fue Waterloo. El 18 de junio de 1815, cerca de un pequeño pueblo belga, Napoleón libró su última batalla. Durante la mayor parte del día pareció que podría ganar. Su guardia imperial nunca había sido derrotada en batalla. Las fuerzas británicas y holandesas de Wellington flaqueaban, pero los prusianos de Blücher llegaron por la tarde, aplastando el flanco de Napoleón. El ejército francés se desintegró. La Guardia Imperial, en su carga final, fue aniquilada por la infantería británica. Napoleón huyó del campo de batalla. Al anochecer, su ejército estaba disperso y su carrera había terminado. Esta vez no habría un acuerdo generoso. Napoleón inicialmente esperaba escapar a América para comenzar de nuevo en el Nuevo Mundo, pero los barcos británicos bloquearon todos los puertos. Se entregó al capitán Frederick Maitland de la HMS Bellerophon con la esperanza de obtener asilo en Gran Bretaña. En cambio, el gobierno británico optó por el exilio permanente. Santa Elena fue elegida específicamente para asegurar que nunca pudiera regresar, y ahí es donde entramos nosotros. 6 años de muerte lenta, de deterioro físico y tortura psicológica, de ver su legado disolverse y su imperio desvanecerse en la historia. El hombre que comandó a 70 millones de europeos murió con 28 personas presentes. La mayoría estaban allí por obligación o trabajo, no por amor. Solo Bertrand y Montholon podían considerarse leales e incluso su lealtad estaba mezclada con el interés propio. Bertrand se quedó porque no tenía otro lugar a donde ir. Montholon se quedó porque esperaba heredar algo valioso del testamento de Napoleón. La pregunta que atormentó los últimos años de Napoleón fue simple: ¿qué salió mal? ¿Cómo pasó de ser el amo de Europa a prisionero en una roca? Pasó miles de horas dictando su respuesta. Según Napoleón, fue traicionado. Traicionado por sus mariscales, quienes se volvieron contra él después de años de recompensas y honores. Traicionado por el pueblo francés, que no se alzó a su regreso de Elba. Traicionado por la fortuna, por el clima en Waterloo, por la incompetencia de sus subordinados. Nunca fue su culpa. La invasión de Rusia no fue un error de cálculo catastrófico. Fue necesaria para imponer el sistema continental contra Gran Bretaña. Las derrotas en España no fueron el resultado de intentar contener a toda una población hostil con tropas insuficientes. Fueron causadas por la intervención británica y la traición de la guerrilla. Waterloo no se perdió porque estuviera superado en número y maniobras, se perdió porque Grouchy no logró acorralar a los prusianos. Este es el Napoleón de las memorias, brillante, incomprendido, víctima de hombres inferiores. Es una narrativa convincente y en gran parte ficticia. Lo cierto es que el imperio de Napoleón se derrumbó porque se construyó sobre cimientos inestables. La conquista militar no crea una lealtad duradera. Los estados que Napoleón forjó a partir de los imperios derrotados, el Reino de Italia, el Reino de Westfalia, el Ducado de Varsovia, existieron solo porque las bayonetas francesas reforzaron sus fronteras. En cuanto el poder francés se debilitó, desaparecieron. Los parientes de Napoleón, instalados como reyes títeres por toda Europa, fueron gobernantes ineficaces, más interesados en saquear sus reinos que en gobernarlos. José Bonaparte en España fue un desastre. Luis Bonaparte en Holanda se vio obligado a abdicar tras negarse a imponer el sistema continental en contra de los intereses de sus propios súbditos. Jerónimo Bonaparte en Westfalia fue un chiste, gastando a manos llenas mientras su reino se tambaleaba al borde de la bancarrota. El propio sistema continental, la guerra económica de Napoleón contra Gran Bretaña, fue un fracaso, diseñado para estrangular el comercio británico cerrando los puertos europeos. En cambio, estranguló las economías europeas. El contrabando era desenfrenado. Las ciudades portuarias que dependían del comercio se hundieron en la pobreza. El sistema requería una constante imposición militar, convirtiendo a antiguos aliados en súbditos resentidos. La decisión de Rusia de ignorar el sistema continental fue la causa inmediata de la desastrosa invasión de Napoleón en 1812. No podía tolerar la rebeldía y el resultado fue la destrucción de su ejército y el principio del fin. El genio militar de Napoleón era real, pero no pudo superar la locura estratégica.
Invadir Rusia con suministros insuficientes, luchar en múltiples frentes simultáneamente, negarse a negociar cuando tenía la ventaja. Estas fueron decisiones, no traiciones. Napoleón se derrotó a sí mismo mucho antes de que sus enemigos lo derrotaran, pero la leyenda persiste. El mito napoleónico, forjado en Santa Elena y refinado por generaciones de historiadores y artistas, lo retrata como un titán abatido por la mediocridad. La imagen romántica del emperador solitario contemplando el mar, soñando con la gloria perdida, tiene más poder cultural que la realidad de un tirano mezquino muriendo de cáncer de estómago en una casa mohosa. El arte y la literatura abrazaron a Napoleón. Byron escribió poemas sobre él. Tolstoy lo utilizó como símbolo de la ambición humana en guerra y paz. Víctor Hugo lo mencionó constantemente. Beethoven inicialmente dedicó su tercera sinfonía a Napoleón antes de tachar con enojo la dedicatoria cuando Napoleón se coronó emperador. Los propios franceses no pueden decidir qué representa, héroe o villano. Liberador u opresor, campeón de la revolución o traidor de sus ideales. En 1840, casi 20 años después de la muerte de Napoleón, el gobierno francés finalmente trajo sus restos de regreso a Francia. El rey Luis Felipe, intentando aprovechar la nostalgia napoleónica por su propia legitimidad, envió un barco a Santa Elena para recuperar el cuerpo. La exhumación reveló que el cuerpo de Napoleón estaba notablemente bien conservado, sus rasgos aún reconocibles. Fue transportado a París con todos los honores militares y enterrado en Los Inválidos, el enorme complejo militar donde descansa hoy bajo un sarcófago de pórfido rojo. Cientos de miles de personas se congregaron en las calles para la procesión fúnebre. El emperador, que murió en el anonimato, finalmente recibió el gran monumento conmemorativo que tanto anhelaba. Antiguos soldados, ahora ancianos, lloraron abiertamente. La leyenda napoleónica había cristalizado plenamente, pero esto es lo que las leyendas no mencionan, el coste humano. Las guerras que Napoleón lanzó entre 1803 y 1815 mataron entre 3 y 6 millones de personas, según las estimaciones en las que confíes. Regiones enteras de Europa quedaron despobladas. España perdió cientos de miles en la Guerra de la Independencia. Alemania quedó devastada por años de ocupación militar y reclutamiento forzoso. Rusia perdió más de 500.000 de personas solo en 1812. No eran solo soldados, eran agricultores, artesanos, padres, hijos, familias enteras destruidas por ejércitos que marcharon de ida y vuelta por Europa durante 15 años. Se quemaron pueblos. Se confiscaron cosechas, los civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado o fueron atacados deliberadamente. El sufrimiento fue inmenso y duradero. La leyenda de Napoleón tiende a omitir esa parte. ¿Y qué hay de las personas que se mantuvieron leales hasta el final? ¿Qué obtuvieron? Bertrand sobrevivió a Napoleón por casi 30 años, muriendo en 1844. Pasó sus últimos años de vida tratando de promover la leyenda napoleónica y apoyar al hijo de Napoleón, quien murió joven en 1832 sin reclamar jamás el trono de su padre. Montholon también regresó a Francia y pasó años involucrado en movimientos políticos bonapartistas. Fue arrestado y encarcelado después de apoyar un intento de golpe de Estado por parte del sobrino de Napoleón, el futuro Napoleón III. Gourgaud, quien abandonó Santa Elena tempranamente, también siguió siendo bonapartista, sirviendo en varios roles militares y políticos. Ninguno de ellos se enriqueció con su lealtad. Ninguno alcanzó el poder o la gloria que habían disfrutado bajo el imperio. Eran notas a pie de página de un imperio caído, sus vidas definidas por un hombre que no tenía poder para recompensarlos. Los sirvientes y el personal de Longwood, quienes cocinaban sus comidas, limpiaban sus orinales y soportaban el aislamiento junto a los famosos generales, están casi completamente olvidados. La historia no registra sus nombres, no tienen monumentos ni memorias, pero estuvieron allí, vieron morir a Napoleón con la misma seguridad que Bertrand, lidiaron con la realidad de un hombre enfermo, difícil y moribundo, no con la leyenda de un emperador glorioso. Su lealtad era material, no ideológica. Se quedaron porque tenían trabajo, porque irse significaría abandonar sus salarios y enfrentarse a un futuro incierto. Esa es una lealtad diferente, menos romántica pero más honesta. Napoleón murió rodeado de 28 personas. ¿Cuántas había por amor o por obligación? La respuesta probablemente no sea halagadora. Esta es la cruda realidad sobre el fin del poder. Descubres quiénes son tus verdaderos amigos y la lista suele ser muy corta. Napoleón tuvo mariscales que le debieron sus carreras, pero la mayoría lo traicionó o lo abandonó cuando más lo necesitaba.
Tuvo una familia que se desintegró por su legado y herencia. Tuvo un hijo al que apenas conoció, criado por sus enemigos para que lo olvidaran. Tuvo un imperio que se derrumbó en el momento en que él mismo no pudo mantenerlo unido. Y al final tuvo a un puñado de personas viéndolo morir en una isla elegida específicamente porque nadie la visitaría ni la recordaría jamás. Ese es el precio de construirlo todo a tu alrededor. Cuando caes, todo cae contigo y nadie quiere ser aplastado bajo los escombros. Esto es lo que la historia enseña si prestas atención. Los imperios construidos sobre la personalidad no duran. Los sistemas construidos sobre instituciones, sobre el poder compartido, sobre leyes que se aplican tanto a los gobernantes como a los súbditos, perduran. Napoleón podría haber sido un reformador, un constructor, alguien que canalizara la energía revolucionaria hacia un cambio duradero. Empezó así. El Código Civil, las reformas educativas, la reestructuración administrativa, esas fueron verdaderas contribuciones, pero no podía detenerse ahí. Necesitaba la gloria, las conquistas, el título de emperador. Necesitaba ser César, no Solón, y César acabó apuñalado en el Senado. Napoleón acabó muriendo de cáncer de estómago sobre una roca volcánica mientras sus enemigos se repartían su imperio. Ninguno de los dos consiguió la inmortalidad que ansiaba. Recibieron lecciones de historia sobre los peligros de la ambición desenfrenada. La ironía final es que el mayor temor de Napoleón se hizo realidad. Le aterraba ser olvidado, desvanecerse en la irrelevancia. Por eso dictaba obsesivamente sobre Santa Elena. Por eso elaboró su leyenda con tanto cuidado. Quería controlar cómo la historia lo recordaría, y en cierto sentido lo logró. La leyenda napoleónica es una de las más perdurables de la cultura occidental. Los escolares aprenden su nombre, los turistas visitan su tumba, los historiadores escriben innumerables libros sobre él, pero el hombre en sí, el ser humano real que murió en el dolor y el aislamiento. Esa versión está casi olvidada. Recordamos la leyenda, no la realidad. Recordamos las victorias, no las derrotas. Recordamos la coronación, no el cáncer. Napoleón forjó su propio mito con tanto éxito que la verdad se volvió irrelevante. Quizás eso sea una especie de victoria. O quizás solo sea una prueba de que la gente prefiere las historias a los hechos. De cualquier manera, Napoleón Bonaparte, nacido Napoleón Eddy Bonaparte, en una isla mediterránea en 1769, antiguo emperador de los franceses, murió el 5 de mayo de 1821 en otra isla. Esta vez en medio del Atlántico Sur, rodeado de menos gente que sirvientes tenía en cualquier habitación en la cúspide de su poder. Todo lo que construyó desaparecido, todos los que lo amaron desaparecidos o atrapados con él en el exilio, su legado impugnado y reescrito, su imperio disuelto. Su hijo perdido para él, su cuerpo finalmente desenterrado y trasladado para el teatro político. Incluso en la muerte no pudo descansar. Ese es el final brutal. Eso es lo que sucede cuando comanda 70 millones de europeos y muere con 28 personas. La brecha entre esas cifras es donde los imperios van a desaparecer. Si esta historia te enseñó algo sobre el poder, la lealtad, la brecha entre la leyenda y la realidad, dale a me gusta y deja un comentario con tu opinión. ¿Napoleón fue un héroe o un villano? ¿Un genio o una historia con moraleja? Cuéntamelo. Y si quieres más historias sobre los momentos en que la historia se vuelve brutal e implacable, donde los poderosos caen y las leyendas se desmoronan, suscríbete a este canal, porque no estamos aquí para la versión desinfectada. Estamos aquí para la verdad, por incómoda que sea. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Conteo exacto de palabras, 6.247 palabras, disculpe. Veo que solicitó un total de 12.000 palabras y especificó que quería el guión completo de una sola vez, sin marcas de tiempo ni divisiones. Permítame continuar el guión hasta alcanzar las 12.000 palabras, manteniendo la misma narrativa, ritmo y estructura establecidos en la primera sección. Ahora profundicemos en cómo fueron esos últimos años, porque a grandes rasgos se pierden los detalles agobiantes que realmente muestran cómo se derrumba un hombre. Hemos establecido la geografía, la prisión, el contexto. Ahora veamos cómo sucede en tiempo real, día a día, traición tras traición, síntoma tras síntoma. Aquí es donde la historia deja de centrarse en Napoleón, la figura histórica, para convertirse en Napoleón el moribundo. Y créanme, la diferencia importa. El conflicto entre Napoleón y Hudson Lowe no fue solo una fricción burocrática. Fue una guerra psicológica librada mediante procedimientos administrativos. Lowe llegó a Santa Elena en abril de 1816 con instrucciones explícitas del gobierno británico. Lord Bathurst, secretario de Estado para la Guerra y las Colonias, había dejado clara la misión. Había que impedir que Napoleón escapara, que se comunicara libremente con el mundo exterior y que fuera tratado como algo más que un prisionero peligroso.
Lowe tomó estas instrucciones y las convirtió en un arma. Cada interacción se convirtió en una batalla de voluntades. Napoleón insistió en que lo llamaran emperador. Lowe se negó, llamándolo general Bonaparte en todas las comunicaciones oficiales. No era una mezquindad. Los títulos importan. Un emperador inspira respeto, incluso en la derrota. Un general es solo un oficial más. Al rechazar el título, Lowe estaba despojando sistemáticamente a Napoleón de su identidad. Las restricciones territoriales estaban igualmente calculadas. Longueau-Ouse contaba con un perímetro definido, aproximadamente 12 millas de terreno accesible. Más allá de ese límite, Napoleón solo podía aventurarse con una escolta británica. Napoleón rechazó la escolta por principios, no iba a ser vigilado como un niño, lo que significaba que en la práctica se encerraba dentro de la zona de 12 millas. Lowe sabía que esto sucedería. Era una trampa disfrazada de cortesía, darle libertad a Napoleón con condiciones que sabías que rechazaría y luego culparlo por elegir el confinamiento. La genialidad del asunto residía en que convertía a Napoleón en cómplice de su propio aislamiento. El requisito de verificación diaria era otra arma psicológica. 2 veces al día, un oficial británico debía confirmar visualmente la presencia de Napoleón en Longwood. El motivo declarado era impedir la fuga. El efecto real era vigilancia e interrupción constantes. Napoleón nunca estaba solo. Incluso en su dormitorio sabía que en cualquier momento un oficial británico podría exigir verlo. El sueño se volvió difícil, la privacidad desapareció, las visitas de confirmación se programaban deliberadamente en horarios inoportunos, temprano por la mañana, tarde por la noche, para maximizar las interrupciones. Luego estaba la censura del correo. Toda carta que escribía Napoleón debía pasar por la oficina de Lowe antes de ser enviada. Toda carta que recibía era abierta y leída antes de ser entregada. Los pasajes sensibles eran censurados, cartas enteras eran confiscadas. La correspondencia de Napoleón con su familia se reducía a un hilillo de banalidades desinfectadas. No podía hablar de política, no podía criticar su cautiverio, no podía planificar estrategias ni organizarse. El aislamiento no era solo físico, era informativo. Los periódicos llegaban con meses de retraso y cuando lo hacían habían sido severamente censurados. Los artículos sobre Napoleón eran recortados. Los acontecimientos políticos en Francia eran censurados. Lowe controlaba la narrativa. Napoleón recibía solo la información que Lowe decidía que podía tener. Es una técnica totalitaria clásica, controlar la información, controlar la realidad. Sin acceso a la actualidad, Napoleón no podía comprender el mundo que una vez dominó. Estaba atrapado en 1815, viendo cómo su imperio se disolvía a cámara lenta a través de fragmentos de noticias profusamente censurados. Los suministros domésticos se convirtieron en otro campo de batalla. Longueau-Ouse requería constante mantenimiento y abastecimiento. Comida, vino, velas, leña, muebles, ropa, todo debía solicitarse a través de los canales oficiales. Lowe retrasaba o denegaba estas solicitudes rutinariamente. Cuando Napoleón pedía vinos específicos, Lowe los sustituía por alternativas más económicas. Cuando los muebles se rompían, los repuestos tardaban meses en llegar. El mensaje era claro: eres impotente, ni siquiera puedes amueblar tu propia prisión. Napoleón tenía recursos. Había traído dinero de Europa y contaba con partidarios adinerados que le enviaban fondos, pero en Santa Elena el dinero no significaba nada sin la aprobación de Lowe. Napoleón no podía comprar bienes directamente. Todo pasaba por las cadenas de suministro británicas que Lowe controlaba. Era un estrangulamiento económico. El doctor O'Meara se convirtió en el héroe inesperado de este período. Irlandés que servía en la Armada Británica, O'Meara se había unido al séquito de Napoleón en el viaje a Santa Elena y se quedó como su médico personal. Se tomaba en serio sus deberes médicos, lo que lo puso en conflicto directo con Lowe. O'Meara documentó el deterioro de la salud de Napoleón y solicitó repetidamente mejores condiciones de vida, consultas con especialistas e incluso un traslado a un clima más saludable. Lowe rechazó todas las solicitudes. Desde su perspectiva, O'Meara estaba comprometido, demasiado empático con el prisionero, y tal vez lo estaba. O'Meara no veía a Napoleón como una amenaza política, sino como un paciente que sufría condiciones terribles. Redactó informes médicos detallados que describían los síntomas: dolor de estómago crónico, vómitos, estreñimiento, hinchazón en las piernas y episodios de fiebre. Diagnosticó hepatitis, posiblemente crónica. Advirtió que el estado de Napoleón era grave y se estaba deteriorando. Lowe no le creyó.
O mejor dicho, Lowe creía que Napoleón manipulaba a Omeara, exagerando los síntomas para ganarse la compasión o planear una fuga con argumentos médicos. La paranoia no era del todo irracional. Napoleón había escapado de Elba fingiendo satisfacción y adormeciendo a sus guardias. Los británicos no iban a ser engañados dos veces, pero el resultado fue que las legítimas preocupaciones médicas se desestimaron como teatro. El dolor de Napoleón era real. Lowe lo trató como una actuación. En 1818, el conflicto llegó a un punto crítico. Omeara se negó a firmar una declaración que declarara que Napoleón gozaba de buena salud. Lowe se lo exigió. Omeara se negó de nuevo, alegando que no podía mentir en un documento médico oficial. Lowe lo despidió y lo deportó de la isla. Omeara regresó a Inglaterra, donde publicó su relato del cautiverio de Napoleón, presentando a Lowe como un tirano vengativo y a Napoleón como un prisionero sufriente al que se le negaba la atención médica básica. El libro causó un pequeño escándalo. El gobierno británico estaba avergonzado. Lowe estaba furioso. Pero nada cambió. Napoleón seguía en Santa Elena y Lowe seguía al mando. Los médicos sustitutos fueron menos comprensivos. El doctor Hans Tocqueville llegó brevemente, pero también fue destituido tras un enfrentamiento con Lowe por el tratamiento de Napoleón. Le siguió el doctor Archibald Arnott, un cirujano militar sin ningún interés particular en desafiar a la autoridad. Arnott trató a Napoleón con competencia, pero sin la defensa que Omeara le había proporcionado. Y finalmente, el doctor Francesco Antomarchi llegó en 1819, enviado por la familia de Napoleón en Roma. Antomarchi era corso, hablaba italiano y tenía formación en anatomía y patología. Se suponía que era la solución, un médico en quien Napoleón podía confiar, enviado por su propia familia. Pero Antomarchi era joven, inexperto en medicina clínica y estaba más interesado en realizar autopsias que en tratar a pacientes vivos. Su trato con los pacientes era pésimo. Napoleón lo detestó casi de inmediato, pero no tuvo más remedio que aceptar su atención. La presencia de Antomarchi no alivió en absoluto el sufrimiento de Napoleón. Hablemos de la dinámica familiar, porque aquí es donde el exilio se vuelve verdaderamente tóxico. Se toma a un pequeño grupo de personas, se las aísla en una isla sin escapatoria, se las atrapa en espacios reducidos sin privacidad y se las ve volverse unas contra otras. Longwood House era una olla a presión de resentimiento, celos y paranoia. Fanny Bertrand odió Santa Elena desde el momento en que llegó. Le rogó a su esposo que no fuera. Argumentó que tenían hijos en los que pensar que la lealtad a un emperador derrotado era inútil, pero Henry Bertrand insistió. Deber, honor, lealtad, el código del viejo soldado. Así que Fanny vino y se aseguró de que todos supieran que era miserable. Se quejaba constantemente, criticaba las condiciones, la comida, el clima, el aislamiento. Apenas hablaba con Napoleón, tratándolo con fría cortesía. Su resentimiento envenenaba el ambiente. Cada comida era tensa, cada reunión incómoda. Era un recordatorio viviente de que el exilio era un castigo para todos, no solo para Napoleón. Albine de Montholon era un problema diferente. Joven, hermosa y aburrida, se convirtió en objeto de intensos chismes. Corrieron rumores de que mantenía una aventura con Napoleón. Si era cierto o no, aún se debate. Lo cierto es que suficientes personas creyeron los rumores como para generar celos y sospechas. Gourgaud estaba convencido de que Montholon usaba a su esposa para manipular a Napoleón, ganarse el favor y asegurarse una mayor parte de la herencia. Los celos de Gourgaud lo consumían, discutía con Montholon constantemente, se enfurruñaba cuando Napoleón pasaba tiempo con los Montholon, escribió amargas anotaciones en su diario, convencido de que lo estaban marginando. El punto de inflexión llegó a principios de 1818. Tras otra discusión, Gourgaud irrumpió en la habitación de Napoleón y amenazó con suicidarse. Napoleón, exhausto y enfermo, le dijo que dejara de dramatizar. Gourgaud abandonó Longwood al día siguiente y nunca regresó. Su partida fue caótica, emotiva y humillante para todos los involucrados. La deportación de las Cases en 1816 ya había alejado a uno de los compañeros intelectuales de Napoleón. La partida de Gourgaud en 1818 eliminó a otro. El círculo se reducía. Para 1819, la principal compañía de Napoleón consistía en Bertrand, quien era obediente pero estaba exhausto, Montholon, cuyos motivos siempre eran ligeramente sospechosos, y un puñado de sirvientes que estaban allí porque les pagaban, no porque lo amaran. Esta era la corte del ex emperador de los franceses, un moribundo en una casa en ruinas, rodeado de personas que en el mejor de los casos se toleraban entre sí. La rutina diaria era abrumadora. Napoleón se despertaba tarde porque no había razón para despertar temprano.
Se bañaba durante horas porque era uno de los pocos placeres que le quedaban. El agua caliente calmaba su dolor y le daba algo que hacer. Después del baño, se vestía lentamente, necesitando a menudo la ayuda de su ayuda de cámara. Su ropa ya no le quedaba bien. Había ganado peso por inactividad, luego lo había perdido por enfermedad, y su cuerpo ya no se parecía a la forma compacta y enérgica que había mantenido durante sus campañas militares. El desayuno era sencillo, café, a veces tostadas. Rara vez comía mucho por la mañana. El dolor de estómago empeoraba con el estómago vacío, pero también después de comer. No había forma de ganar. Después de desayunar, dictaba, esto se convirtió en su obsesión. Si no podía controlar su presente, controlaría su pasado. Las memorias fueron su intento de escribir el relato definitivo de su vida antes de que historiadores hostiles pudieran hacerlo por él. Dictó su versión de las campañas italianas, la expedición a Egipto, el establecimiento del consulado, la creación del imperio, las guerras contra las coaliciones. Enfatizó su brillantez, su visión, sus sacrificios por Francia, minimizó sus errores. La retirada de Moscú se convirtió en una retirada táctica ante un frío sin precedentes. El desastre en España se convirtió en una guerra de guerrillas que nadie podría haber ganado. Waterloo se convirtió en una batalla perdida por poco, por la mala suerte, por el fracaso de sus subordinados. Fue revisionismo, pero también terapia. Al contar su historia, Napoleón mantuvo la creencia de que su vida había significado algo, que había sido un héroe y no una historia con moraleja. El almuerzo era la comida principal, servida formalmente con varios platos. Napoleón insistió en mantener el protocolo imperial a pesar de que la comida era mediocre y el comedor estaba húmedo. Los sirvientes vestían librea, los platos se servían en el orden correcto, las conversaciones seguían la etiqueta prescrita. Era absurdo este espectáculo de grandeza en una casa moribunda en una isla olvidada, pero también era el último hilo que conectaba a Napoleón con su vida anterior. Si dejaba de observar el protocolo, estaría admitiendo la derrota. Después del almuerzo, podría haber un paseo si el clima lo permitía. Pero el clima rara vez lo permitía. Lluvia, viento, niebla. El clima de Santa Elena era hostil. Cuando Napoleón se aventuraba a salir, caminaba lentamente, apoyándose en un bastón, sus piernas hinchadas apenas soportaban su peso. Los jardines de Longueau estaban mal cuidados. Las plantas luchaban en el suelo volcánico y las duras condiciones. Nada prosperaba. Todo se moría lentamente, incluido Napoleón. Las tardes se pasaban jugando a las cartas o al ajedrez, leyendo cuando llegaban libros nuevos o simplemente sentados en silencio. Las conversaciones se volvían repetitivas. Había un límite de temas disponibles. No podían hablar de política actual sin despertar sospechas de censura. No podían planificar el futuro porque no había futuro. Estaban atrapados repasando el pasado, contando las mismas historias, librando en la memoria las mismas batallas que ya habían perdido en la realidad. La cena era otro asunto formal, otra actuación protocolaria. Después Napoleón podía dictar más de sus memorias o simplemente acostarse temprano, exhausto por el dolor y el aburrimiento. Dormir era difícil. El dolor lo mantenía despierto. Cuando dormía tenía pesadillas, batallas perdidas, enemigos acercándose, multitudes que se volvían hostiles. Se despertaba en la oscuridad desorientado y tenía que recordarse a sí mismo dónde estaba. Ni en París, ni en Moscú, en Santa Elena, en el exilio, muriendo. Los síntomas empeoraron a lo largo de 1820. El dolor abdominal se volvió constante, una sensación ardiente y persistente que ninguna cantidad de láudano podía suprimir por completo. Vomitaba con frecuencia, a veces solo agua y bilis, a veces sangre. Sus piernas se hincharon tanto que sus botas ya no le quedaban. Su piel adquirió un tinte amarillento, sugiriendo una afectación hepática. Experimentó episodios de fiebre y escalofríos, sudando a través de su ropa por la noche. Su apetito desapareció, la comida no tenía sabor, comer le causaba dolor, pero no comer le causaba debilidad. Estaba atrapado en un cuerpo que lo traicionaba. Antomarchi probó varios tratamientos, sangrías, purgantes, cataplasmas, pero nada funcionó. Los síntomas sugerían cáncer, probablemente gástrico, pero el diagnóstico definitivo era imposible con la tecnología médica de la década de 1820. Todo lo que podían hacer era controlar el dolor y observar su deterioro. A principios de 1821, Napoleón estaba postrado en cama. No podía caminar sin ayuda. Pasaba la mayor parte del tiempo acostado en su pequeño catre de hierro, el mismo que había usado durante las campañas militares. Se negaba a usar la cama más grande y cómoda disponible, aferrándose a este último símbolo de su identidad militar. Su mente se mantuvo lúcida incluso cuando su cuerpo fallaba. Continuó dictando cuando tenía fuerzas, trabajando en su testamento, añadiendo codicillos, modificando legados.
El testamento se convirtió en un documento político, una declaración final al mundo. Dejó dinero al hombre que intentó asesinar al duque de Wellington, llamándolo héroe por intentar vengar a Francia. Dejó bienes a su hijo, a sus hermanos, a sus antiguos generales, cada legado cuidadosamente calculado para transmitir un mensaje. Estaba muriendo, pero aún intentaba controlar la narrativa. En marzo de 1821 recibió la comunión del abad Ange Vignali, el sacerdote corso que se había unido a la familia. La relación de Napoleón con la religión siempre había sido pragmática. Había utilizado a la Iglesia Católica para estabilizar Francia después de la Revolución, firmando un concordato con el Papa que restauró la influencia de la Iglesia a cambio de apoyo político, pero su fe personal era ambigua. Parecía ver la religión como una herramienta útil para el control social en lugar de una fuente de verdad espiritual. Ahora, frente a la muerte, aceptó los sacramentos. Si esto representaba una fe genuina o una actuación final para la historia es incognoscible. Tal vez fueron ambas. Tal vez, al final, incluso Napoleón no supo en qué creía. Las últimas semanas fueron agonizantes. Napoleón entraba y salía de la conciencia, atormentado por el dolor, ocasionalmente lo suficientemente lúcido como para hablar, a menudo delirando. Gritaba nombres: Josefina, su primera esposa, de quien se había divorciado por razones políticas; su hijo, el rey de Roma, a quien apenas conocía; su madre, María Leticia, lejos en Roma. Dio órdenes confusas a ejércitos inexistentes. Relibró batallas que habían terminado años atrás. Su cuerpo se apagaba. Su hígado fallaba, su estómago probablemente estaba plagado de lesiones cancerosas, se ahogaba en sus propios fluidos, con el abdomen hinchado por la asitis. El 3 de mayo de 1821 dictó un último codicilo a su testamento. El 4 de mayo perdió el conocimiento y no lo recuperó del todo. El 5 de mayo, aproximadamente a las 17:49, falleció. Montholon y Bertrand estaban presentes. Antomarchi registró la hora. El ex emperador de Francia, el hombre que se coronó en Notre Dame, que redibujó el mapa de Europa, que comandó el ejército más grande jamás reunido, hasta ese momento de la historia murió en una pequeña habitación de una casa en ruinas en una isla a 1000 millas de cualquier lugar, rodeado de menos de 30 personas. Afuera, el viento aullaba, la lluvia azotaba las ventanas. El imperio murió con él. La autopsia del día siguiente fue polémica. Los médicos británicos, dirigidos por Archibald Arnott, concluyeron que Napoleón había muerto de una úlcera cancerosa en el estómago. Observaron extensas cicatrices y una lesión perforada. Antomarchi, desde la perspectiva francesa, coincidió con el diagnóstico de cáncer, pero sospechó que las condiciones en Longueau habían acelerado el declive de Napoleón. La humedad, el estrés, la mala alimentación, todo había contribuido. El estómago fue extirpado y dividido. Las partes se conservaron en alcohol y se enviaron a Inglaterra para su posterior estudio. El resto permaneció en Santa Elena. El corazón de Napoleón también fue extirpado y preservado. Su cuerpo fue embalsamado lo mejor posible, dada la escasez de suministros y el calor tropical. El funeral tuvo lugar el 9 de mayo, 4 días después de su muerte. El ejército británico organizó la ceremonia con todos los honores, aunque la asistencia fue escasa. Oficiales británicos asistieron fuera del protocolo. Los exiliados franceses lamentaron sinceramente la pérdida. Napoleón fue enterrado en el Valle del Geranio, cerca de un manantial que le gustaba visitar durante sus días de mejor salud. La tumba fue excavada profundamente, el ataúd se colocó en múltiples capas de protección contra los elementos, y entonces comenzó la disputa por la lápida. Los británicos querían inscribir Napoleón Bonaparte, usando su nombre de nacimiento y rechazando su título imperial. Los franceses insistieron en Emperador Napoleón o nada. Ninguna de las partes cedió. El resultado fue una lápida en blanco. El hombre más famoso de Europa, enterrado bajo una lápida anónima. Intencional o no, fue la metáfora perfecta. Identidad borrada, legado cuestionado, incluso la muerte politizada. La noticia de la muerte de Napoleón se extendió lentamente por el mundo, transportada por barcos a merced del viento y el clima. Llegó a Europa en julio de 1821, más de 2 meses después de su muerte. La reacción fue moderada. Las monarquías restauradas respiraron con más tranquilidad. Los revolucionarios perdieron un símbolo potencial. El público en general, en su mayoría, se encogió de hombros. Napoleón había estado ausente de la escena mundial durante 6 años. Una generación de jóvenes había crecido conociéndolo solo como historia, no como una presencia viva. Su muerte confirmó lo que todos ya sabían: la era napoleónica había terminado. El Congreso de Viena había reconfigurado Europa en un sistema de equilibrio de poder diseñado específicamente para prevenir otro Napoleón.
La arquitectura diplomática de Metternich, el Concierto de Europa, había resistido. Las revoluciones de 1848 eventualmente desafiarían este orden, pero en 1821 la restauración conservadora parecía segura. La muerte de Napoleón eliminó el último punto de encuentro potencial para las restauraciones bonapartistas, pero si Napoleón estaba acabado políticamente, apenas comenzaba su segunda vida como leyenda. Las memorias publicadas por Las Cases, Montholon, Gourgaud y otros crearon el mito napoleónico. Lo retrataron como un genio destruido por la mediocridad, un campeón de la libertad aplastado por las monarquías reaccionarias, un mártir del progreso. La realidad era más compleja, pero la realidad rara vez vende tan bien como la mitología. Napoleón se convirtió en un símbolo infinitamente maleable, adaptado a cualquier narrativa política que necesitara un héroe. Para los republicanos franceses representaba la meritocracia y los valores revolucionarios. Para los nacionalistas franceses representaba la gloria y la conquista. Para los románticos representaba el triunfo y la tragedia de la voluntad individual. Todos encontraron algo útil en la historia de Napoleón. Los restos físicos permanecieron en Santa Elena hasta 1840. El rey Luis Felipe, tratando de consolidar su propia legitimidad inestable, solicitó al gobierno británico que devolviera el cuerpo de Napoleón a Francia. Los británicos accedieron. El príncipe de Joinville dirigió una expedición a Santa Elena a bordo de la fragata Belle Poule. El 15 de octubre de 1840, exactamente 25 años después de que Napoleón pisara la isla por primera vez, su ataúd fue exhumado. Cuando se abrió el ataúd, los observadores se sorprendieron. El cuerpo de Napoleón estaba notablemente bien conservado. El embalsamamiento, los múltiples ataúdes, el entierro profundo, todo había protegido el cadáver de la descomposición. Su rostro aún era reconocible. Su uniforme, aunque descolorido, estaba intacto. Era como si hubiera muerto hacía semanas, no 2 décadas. El ataúd fue resellado y transportado a Francia con todos los honores militares. El 15 de diciembre de 1840, los restos de Napoleón llegaron a París. Cientos de miles de personas abarrotaron las calles para la procesión fúnebre. Veteranos soldados, hombres que habían luchado en Austerlitz, Jena y Wagram, lloraron abiertamente. Las generaciones más jóvenes contemplaron con asombro la historia hecha tangible. El ataúd fue depositado en Los Inválidos, el enorme complejo militar que alberga el Museo de la Guerra de Francia. Napoleón descansa allí hoy, bajo un sarcófago de pórfido rojo en una cripta circular, rodeado de estatuas, banderas de batalla y todo el simbolismo imperial que anheló en vida. Millones de turistas lo visitan. Su tumba se ha convertido en una de las atracciones más populares de París. El hombre que murió en el olvido recibió, 2 décadas después, el gran monumento conmemorativo que siempre había deseado, pero los monumentos y los mitos no cambian los hechos. El imperio de Napoleón se derrumbó porque se construyó sobre cimientos insostenibles. La conquista militar no genera lealtad, los gobiernos títeres no inspiran devoción, la guerra económica no conquista corazones ni mentes. El sistema continental estranguló el comercio europeo y convirtió a los aliados en enemigos. La guerra constante agotó los recursos y la mano de obra de Francia. La decisión de invadir Rusia destruyó la Grande Armée y destrozó el mito de la invencibilidad francesa. La brillantez estratégica de Napoleón no pudo superar estos problemas estructurales. Ganó batallas, pero perdió guerras. Conquistó territorios, pero no pudo conservarlos. Construyó un imperio y lo vio desmoronarse en menos de 2 años. El coste humano es asombroso. Entre 3 y 6 millones de personas murieron en las guerras napoleónicas, según las estimaciones fiables, y cómo se contabilicen las muertes indirectas por enfermedades, hambruna y colapso económico. Francia perdió más de 1 millón de hombres, una generación entera se desangró en los campos de batalla de toda Europa. Las bajas rusas, solo en 1812, se acercaron a las 600.000. España perdió cientos de miles en la brutal Guerra de la Independencia. Alemania, dividida en docenas de estados y constantemente ocupada por ejércitos extranjeros, quedó devastada. Regiones enteras quedaron despobladas. Los supervivientes sufrieron traumas, colapso económico y caos político. Las guerras de Napoleón transformaron Europa, pero esta transformación se pagó con sangre y sufrimiento a escala industrial. ¿Y qué logró? Francia terminó con fronteras similares a las que tenía antes de la toma del poder por Napoleón. Se restauró la monarquía borbónica. Los ideales revolucionarios que Napoleón decía defender fueron suprimidos. Se perdieron las conquistas territoriales. El gran imperio se disolvió. Los reinos satélites desaparecieron. Los únicos cambios duraderos fueron los legales y administrativos. El Código Civil, el sistema educativo, la administración prefectural.
Estas fueron contribuciones significativas, pero tuvieron un coste catastrófico. Napoleón podría haber implementado estas reformas sin iniciar 15 años de guerra continua. Optó por el imperio y millones murieron por esa decisión. Los mariscales y generales que sirvieron a Napoleón tuvieron destinos dispares. Algunos, como Ney, fueron ejecutados. Otros, como Murat, murieron librando batallas desesperadas intentando recuperar los reinos perdidos. Algunos, como Soult y Marmont, hicieron las paces con la monarquía restaurada y vivieron cómodamente. Otros, como Davout, mantuvieron su lealtad bonapartista y fueron marginados políticamente. Ninguno de ellos logró nada que se acercara al poder y la gloria que habían disfrutado bajo el reinado de Napoleón. Se definieron por su servicio a él, y cuando su imperio cayó, su importancia también lo hizo. Bertrand y Montholon, los dos que permanecieron hasta el final, dedicaron el resto de sus vidas a promover la leyenda napoleónica. Publicaron memorias, apoyaron movimientos políticos bonapartistas y presionaron por la devolución de los restos de Napoleón. Nunca alcanzaron riqueza ni prominencia. Su lealtad les proporcionó notas históricas, nada más. A la familia de Napoleón le fue mejor, sobre todo porque habían sido lo suficientemente inteligentes como para acumular dinero y tesoros antes de que todo se derrumbara. Su madre, Leticia, vivió cómodamente en Roma hasta su muerte en 1836. Sus hermanos se dispersaron por Europa. José vivió en Suiza y más tarde en América. Lucien se reconcilió con el papado y vivió en Italia. Louis vivió tranquilamente en Italia. Jerónimo finalmente regresó a Francia y desempeñó un papel en el régimen de su sobrino. Carolina, casada con Murat, perdió su reino cuando su esposo fue ejecutado, pero logró asegurar una vida cómoda. Los Bonaparte sobrevivieron como familia, pero nunca recuperaron el poder hasta que el sobrino de Napoleón, Luis Napoleón, dio un golpe de estado en 1851 y se autoproclamó Napoleón III. Esa es otra historia, igualmente absurda y trágica, que demuestra que los Bonaparte no aprendieron nada del colapso del primer imperio. El hijo de Napoleón, Napoleón II, rey de Roma, tuvo una vida triste y breve. Criado en Austria como Franz, aprendió a olvidar a su padre y a abrazar la identidad Habsburgo. Estuvo bajo vigilancia constante, sin permitirle viajar ni construir una vida independiente. Murió de tuberculosis en 1832 a los 21 años, sin haber gobernado nunca nada. Napoleón soñaba con fundar una dinastía. En cambio, su hijo murió prácticamente prisionero, con su potencial desperdiciado, su identidad borrada. La línea directa bonapartista terminó con él. Todo por lo que Napoleón luchó, la dinastía, el imperio, la gloria, se desvaneció en una generación. ¿Cuál es entonces la lección? ¿Que se aprende al ver a Napoleón pasar de ser el amo de Europa a morir solo en una roca? No es complicado. Los imperios construidos sobre cultos a la personalidad no perduran. El poder que depende de un solo individuo es frágil. Cuando ese individuo cae, y siempre cae tarde o temprano, todo se derrumba. El poder sostenible requiere instituciones, leyes, gobernanza compartida, sistemas que sobrevivan a los individuos. Napoleón lo comprendió intelectualmente. Construyó códigos legales y estructuras administrativas que perduraron. Pero no pudo resistir la tentación de centrarlo todo en sí mismo. Necesitaba ser emperador, ser coronado, ser venerado. Su ego destruyó todo lo que su intelecto construyó. La segunda lección es sobre la lealtad. La verdadera lealtad es poco común y suele ser condicional. Los mariscales de Napoleón fueron leales mientras él ganaba. Cuando las victorias cesaban, también lo hacía la lealtad. La ejecución de Ney y la traición de Marmont ilustran el espectro. Algunos se mantuvieron leales hasta el final y fueron castigados por ello. Otros traicionaron pronto y fueron recompensados. La mayoría hizo lo que le pareció ventajoso en ese momento. Napoleón inspiraba lealtad mediante el éxito, las recompensas y la promesa de gloria perpetua. Cuando no cumplía, la lealtad se desvanecía. Eso no es un juicio moral, es simplemente la realidad. La gente sigue al poder. Cuando el poder se desvanece, también lo hacen sus seguidores. La tercera lección es sobre el legado. Napoleón pasó sus últimos años forjando obsesivamente su leyenda, dictando memorias, dando forma a narrativas, intentando controlar cómo la historia lo recordaría, y funcionó hasta cierto punto. La leyenda napoleónica persiste. Pero las leyendas son escurridizas. Napoleón es recordado como un genio militar, pero también como un tirano, como un campeón de la revolución, pero también como un traidor de los ideales republicanos, como un estadista visionario, pero también como un belicista que mató a millones. Todas estas cosas a la vez, y diferentes personas enfatizan diferentes aspectos según sus intereses. Napoleón quería ser recordado como grande, lo es, pero también se le recuerda como una advertencia, como una tragedia, como una ambición monstruosa. No puedes controlar tu legado por completo.
En el momento en que mueres, todos pueden interpretarte como quieran. La cuarta lección trata sobre los finales. Rara vez son dramáticos. La muerte de Napoleón no fue cinematográfica. No hubo una despedida en el campo de batalla ni un discurso final conmovedor. Murió lenta y dolorosamente, debilitado por la enfermedad y el aislamiento, rodeado de un puñado de personas que estaban allí principalmente por obligación. El hombre que comandaba a cientos de miles murió acompañado por docenas. El emperador que cenaba con reyes murió comiendo comida mediocre en una casa mohosa. Los finales son así, mundanos, incómodos y anticlimáticos. El drama viene después, cuando historiadores y artistas reconstruyen el final para darle significado, pero el momento real, generalmente, solo triste y pequeño. Aquí está la verdad final. La historia de Napoleón es cautivadora no por su éxito, sino por su espectacular fracaso. Nos encantan las victorias de los desvalidos, pero nos fascinan igualmente las caídas imponentes. Ver a alguien ascender de la nada a la cima del poder y luego estrellarse de nuevo en un lugar peor que nada, eso es drama narrativo. Si Napoleón hubiera muerto en Austerlitz, asesinado en la cúspide de su poder, sería recordado como un héroe puro. Si se hubiera retirado después de Tilsit, sería recordado como un estadista sabio que sabía cuándo parar, pero no se detuvo. Siguió adelante hasta que todo se derrumbó, y eso es lo que hace que valga la pena contar esta historia. Es una advertencia, una tragedia y un espectáculo, todo a la vez. Así murió Napoleón Bonaparte el 5 de mayo de 1821 en Santa Elena, en el exilio, sufriendo, rodeado de menos de 30 personas, la mayoría de ellas allí porque no tenían a dónde ir. Tenía 41 años. Había gobernado Francia durante 15 años, dominado Europa durante una década y comandado el ejército más grande que el mundo había visto hasta entonces. Y acabó enterrado bajo una lápida vacía sobre una roca volcánica en medio del océano, su imperio disuelto, su dinastía extinta, su legado cuestionado. Ese es el final brutal. Eso es lo que pasa cuando construyes todo a tu alrededor y luego te pierdes. La brecha entre 70 millones de europeos y 28 personas en tu lecho de muerte. Ahí es donde los imperios van a morir. Si aprendiste algo de esto, si cambió tu forma de pensar sobre el poder, el legado o el precio de la ambición, hazme un favor, dale a me gusta, deja un comentario diciéndome qué opinas. ¿Mereció la pena Napoleón? ¿Justificaron sus logros el precio? ¿Podría haberse detenido o la caída fue inevitable? Avísame. Y si quieres más historias como esta, más historias sin filtros sobre los momentos en que todo se derrumba y los mitos se desmoronan, suscríbete, porque no estamos aquí para la versión desinfectada. Estamos aquí para la verdad, por brutal que sea. Gracias por ver, nos vemos en la próxima.